Las manos de Aurelio Mendoza Fuentes contaban una historia que ninguna hoja de vida podría narrar con la misma honestidad. Eran manos anchas, de nudillos pronunciados como pequeñas colinas, cuarteadas por décadas de frío en las mañanas y de calor radiante del motor en las tardes. Las grietas entre sus dedos guardaban residuos de grasa negra que ya no desaparecían con ningún jabón, como si el aceite de motor hubiera decidido quedarse ahí para siempre, como una marca de oficio, como una firma. Tenía 45 años, pero las personas que lo veían por primera vez calculaban 50 o algo más. No era que su rostro fuera viejo exactamente. Los rasgos seguían siendo definidos, la mandíbula firme, los ojos oscuros y alertas, sino que había algo en la forma en que cargaba su cuerpo, ese peso específico que solo desarrollan las personas que llevan muchos años sosteniendo cosas pesadas, tanto las físicas como las que no se ven. Era martes por la mañana en San Miguel de Allende, Guanajuato, y Aurelio había llegado a su taller antes de las 7, como todos los días. Mecánica Mendoza era el nombre pintado sobre la cortina metálica, letras azules sobre fondo blanco que alguna vez fueron vívidas y ahora mostraban el desgaste del sol y de los años. El taller quedaba en la calle Callejón del Chorro, una callejuela empedrada que serpenteaba cuesta abajo en la parte vieja de la ciudad, entre muros de cantera rosa y ventanas con macetas de geranios. Era un local estrecho para ser un taller mecánico. Apenas cabían 2 vehículos en paralelo, la fosa de revisión era tan angosta que Aurelio tenía que bajar con cuidado para no rasparse los codos, y el área de herramientas al fondo estaba organizada con una precisión casi obsesiva. Cada llave en su lugar, cada dado en su caja numerada, cada trapo doblado sobre el banco de trabajo. Esa precisión no era un capricho. Era el único lujo que Aurelio se permitía. Encendió el radio, siempre lo primero antes de levantar la cortina, antes incluso de poner a calentar el agua para el café, y escuchó las primeras notas de una canción de Los Panchos que a él le recordaba a su padre. Don Refugio Mendoza había sido también mecánico, aunque en circunstancias muy distintas. Aurelio sacudió esa memoria antes de que se asentara completamente. Había aprendido, en los últimos años, que ciertos recuerdos era mejor no invocarlos en las mañanas, cuando uno tiene todo el día por delante, y no conviene empezarlo con el pecho apretado. Se sirvió el café en el termo desgastado. Levantó la cortina metálica con el chirrido familiar que ya formaba parte del paisaje sonoro del callejón, y salió a respirar el aire fresco de San Miguel a esa hora, que olía a piedra húmeda y a las flores de los balcones y a algo parecido a la paz, aunque esa palabra se le antojaba cada vez más distante en su propia vida. Sacó el teléfono, revisó los mensajes. Había uno de la doctora Esperanza Villanueva, del Hospital General de Guanajuato, enviado a las 10:40 de la noche anterior. Señor Mendoza, buenos días. Le confirmo que la cirugía de Sofía sigue programada para el 16 del próximo mes. Como le expliqué en nuestra última cita, el procedimiento tiene un costo de 82,000 pesos, de los cuales el Seguro Popular cubre aproximadamente 35,000. El resto, 47,000 pesos, deberá ser cubierto por la familia. Le pedimos confirmar disponibilidad de fondos antes del día 10 para no perder la fecha quirúrgica. Cualquier duda, con gusto la atendemos. Saludos. 47,000 pesos. Aurelio guardó el teléfono sin responder. Hizo el cálculo que ya había hecho mentalmente docenas de veces en los últimos días. Tenía 19,300 pesos en la cuenta del banco. Los coches en reparación esa semana le dejarían, si todo salía bien, quizás 8,000 más. Eso sumaba 27,000. Le faltaban 20,000. Y le quedaban 9 días para conseguirlos.
Sofía tenía 8 años y una cardiopatía congénita que hasta ahora había permanecido compensada, es decir, que el corazón trabajaba el doble para compensar el defecto estructural, y que eso funcionaba hasta cierto punto. La doctora Villanueva había sido muy clara. Compensada no significa corregida, señor Mendoza. En algún momento dejará de compensar y para entonces necesitamos haber actuado. El momento, según los últimos estudios, era ahora. El defecto en el septo interventricular había crecido. La válvula mostraba signos de fatiga. El procedimiento era urgente. Sofía no sabía la mitad de todo esto. Sabía que tenía que ir al hospital, que los doctores le iban a arreglar el corazón. Así se lo habían explicado a ella. Y que iba a tener que quedarse algunos días internada. Lo que no sabía era que su padre llevaba 3 semanas sin dormir más de 4 horas seguidas, calculando, buscando, preguntando en instituciones de beneficencia, hablando con el sacerdote, revisando si existía algún crédito, algún préstamo, algún milagro que apareciera con nombre y apellido en un estado de cuenta bancario. Doña Carmen, la vecina de 60 y tantos años que vivía en el cuarto de junto y que se había convertido en algo parecido a la abuela adoptiva de la niña desde que Lorena, la mamá de Sofía, había muerto 3 años atrás de una neumonía que nadie detectó a tiempo, llegó puntual como siempre a las 7:30 para quedarse con la niña mientras Aurelio trabajaba. «¿Cómo amaneciste, Aurelio?», preguntó, asomándose por la puerta entreabierta del taller con su delantal floreado y su expresión perpetuamente preocupada. «Bien, doña Carmen, gracias». «¿Y Sofía?» «Durmió bien. Todavía está dormida». La señora asintió, leyó algo en el semblante de Aurelio que él no había dicho en voz alta y se quedó callada un momento antes de agregar: «Ya va a salir, muchacho. Estas cosas siempre salen». Aurelio no respondió. No porque no creyera en la señora Carmen, sino porque llevaba demasiado tiempo esperando que las cosas salieran, y la espera había empezado a pesar de una manera que no sabía cómo nombrar. El primer coche llegó a las 8:15, un Tsuru de color gris de 2003 que pertenecía a doña Estela, maestra jubilada que vivía en la calle Recreo y que usaba ese coche para ir al mercado los martes y los viernes. El problema era un rechinido en la rueda trasera derecha que Aurelio diagnosticó en 2 minutos como un valero desgastado. Cobró 400 pesos. Le agradeció y le deseó buen día. El segundo coche era una camioneta de redilas de un distribuidor de agua. El tercero, un Pointer con problemas eléctricos. El cuarto nunca llegó, porque a las 11:20 de la mañana el celular de Aurelio vibró con un mensaje de texto de un número desconocido que decía simplemente: «Oiga, ¿usted arregla coches europeos?». Y antes de que pudiera responder, otro mensaje: «Pregunte en la plaza, hay un Ferrari parado ahí desde las 9:30 y el señor no sabe qué hacer. Dicen que ya mandaron a 3 mecánicos y ninguno pudo. Le aviso porque sé que usted es bueno con esos motores. ¡Ánimo!». Aurelio leyó el mensaje 2 veces. Ferrari. Guardó el teléfono. Siguió trabajando en los cables del Pointer. Pensó que no era asunto suyo. Pero algo, una voz muy pequeña que sonaba sospechosamente a la voz de su padre, le dijo: «Ve». La Feria de Arte y Diseño de San Miguel de Allende se celebraba cada año en el segundo martes de marzo, y lo que había comenzado como un evento de alcance local se había convertido con los años en algo que atraía compradores, coleccionistas y curiosos de todo el país y también del extranjero. Los galeristas montaban sus stands bajo los arcos del jardín principal. Los artesanos ocupaban las jardineras con sus trabajos de talavera y de hierro forjado y de vidrio soplado.
y los restaurantes del centro extendían sus terrazas con manteles blancos y música en vivo para los comensales que llegaban a gastar con la tranquilidad de quien tiene de sobra para gastar. Era, en suma, el tipo de evento que convocaba a cierta clase de personas, los que tenían dinero y querían que los demás lo supieran. Rodrigo Castellanos Vidal era, en apariencia, el epítome perfecto de esa clase de persona. Había llegado al jardín principal de San Miguel de Allende poco antes de las 9:30 de la mañana en su Ferrari 488 GTB de color rojo Rosso Corsa, una máquina que a los 42 años de Rodrigo representaba no solo un vehículo, sino una declaración de principios. Que él había llegado, que él pertenecía, que él era el tipo de hombre que conduce un coche así. El rugido del motor, un V8 biturbo de 660 caballos de fuerza, había precedido su llegada con la anticipación de una fanfarria, y varias personas se habían dado la vuelta para mirar cuando el coche rojo, como la sangre, giró desde la calle Canal y se estacionó frente al pórtico principal del jardín. Rodrigo salió del coche con la calma estudiada de quien sabe que lo están mirando. Camisa de lino blanca, pantalón beige de corte europeo, mocasines italianos de cuero color cognac, reloj Panerai en la muñeca izquierda. El cabello oscuro, con algunas canas distinguidas en las sienes, peinado hacia atrás con un toque de brillantina discreta. Los anteojos de sol eran Persol, de montura Carey. Nadie que lo viera podría haber adivinado que esa mañana, antes de salir de su departamento en Colonia Guadiana, Rodrigo había recibido una llamada de su contador que le había dicho con la voz temblorosa de quien da malas noticias: «Rodrigo, el banco ya no puede esperar más. El crédito puente vence el viernes. Si no hay fondos disponibles, ejecutan la garantía». La garantía era la mitad de sus propiedades, o lo que quedaba de ellas. Valentina Ríos llegó 3 minutos después en un taxi. Ella nunca conducía en las mañanas de feria porque decía que el estrés del tráfico le arruinaba el humor. Y encontró a Rodrigo junto al Ferrari, respondiendo mensajes en el teléfono con esa expresión concentrada que ella ya no sabía cómo interpretar. ¿Era trabajo genuino o era la fachada de alguien que simula estar ocupado para no tener que hablar? Valentina tenía 35 años, cabello castaño largo, una presencia que en cualquier ambiente se imponía sin esfuerzo. Llevaba 2 años con Rodrigo, tiempo suficiente para haber visto destellos de algo que no cuadraba del todo con la imagen que él proyectaba. Cosas pequeñas, la forma en que se ponía tenso cuando alguien mencionaba ciertos nombres, la evasiva peculiar con que respondía preguntas directas sobre sus negocios, los estados de cuenta que nunca aparecían en la mesa, aunque ella los pedía con la naturalidad de quien lleva 2 años en una relación. ¿Todo bien?, le preguntó. «Perfecto», dijo Rodrigo guardando el teléfono. Le sonrió con esa sonrisa que era como un muro muy bien decorado. Entraron a la feria, saludaron a conocidos. Rodrigo compró 2 obras de arte, un óleo abstracto y una escultura en bronce, sin preguntar el precio, lo cual siempre le parecía a Valentina simultáneamente impresionante y perturbador. Desayunaron en la bugambilia, huevos rancheros y jugo de naranja y café de olla, y durante el desayuno, Rodrigo habló de un proyecto de desarrollo inmobiliario en el corredor hacia Dolores Hidalgo, que según él, estaba en etapa de cierre con los inversionistas. Valentina escuchó y asintió, y tomó mentalmente nota de que era la 3ª vez en 3 meses que ese proyecto estaba en etapa de cierre. Fue al salir del restaurante a las 11:15 cuando ocurrió. Rodrigo se había acercado al Ferrari para tomar algo que había dejado en el asiento trasero cuando decidió arrancar el motor. Tal vez por el simple placer de escucharlo,
esa explosión controlada de potencia que siempre producía cierta satisfacción visceral. O tal vez porque necesitaba escuchar algo que sonara a certeza cuando todo lo demás se estaba desmoronando en silencio. El Ferrari no arrancó. Rodrigo intentó de nuevo. Nada. El motor giraba, el motor de arranque funcionaba, podía escucharse el esfuerzo mecánico, pero el motor principal no encendía. Ni un rugido, ni una explosión, ni siquiera un intento débil. Nada. Rodrigo salió del coche con la mandíbula apretada. «¿Qué pasó?», preguntó Valentina desde la acera. «No sé, no enciende». «¿Llamamos a alguien?» «Ya llamo yo». Rodrigo marcó al número de Aldo Ferreira, el mecánico de coches de lujo con quien tenía un acuerdo de servicio desde hacía 2 años y cuyo taller en la colonia Roma de Ciudad de México era el lugar donde llevaba el Ferrari para el mantenimiento. Aldo no podía venir en persona. Estaba en la capital a 3 horas de distancia, pero le dio el número de un colega en Guanajuato capital, el ingeniero Héctor Parra, especialista en marcas europeas de alta gama, con taller en la zona industrial de la ciudad y una reputación que, según Aldo, era de las más serias en el estado. El ingeniero Héctor Parra llegó en 45 minutos con una camioneta equipada con herramientas y un escáner de diagnóstico de última generación. Era un hombre de unos 50 años, corpulento, con bigote recortado y la actitud de alguien que cobra mucho y lo sabe. Conectó el escáner al puerto OBD Dundo del Ferrari. Leyó los códigos de error. Frunció el ceño. Probó algunas cosas. Leyó de nuevo. Probó de nuevo. A los 40 minutos le dijo a Rodrigo: «Mire, señor Castellanos, los códigos indican un fallo en el sistema de inyección de combustible, pero el problema real no aparece de manera obvia. Podría ser la bomba, podría ser los inyectores, podría ser el sistema de presión. Para poder diagnosticarlo bien, necesito llevarlo al taller y tenerlo ahí 3, 4 días cuando menos». «No me sirve», dijo Rodrigo. «Necesito que funcione hoy». El ingeniero Parra levantó las manos con el gesto de quien ya hizo lo que pudo. «No puedo garantizarle nada en el tiempo que me pide. El Ferrari es una máquina extraordinariamente compleja. Aquí, en condiciones de campo, sin el equipo apropiado». «Entiendo». «Gracias». El tono con que Rodrigo dijo esas 2 palabras fue el tipo de cortesía helada que es peor que un insulto. Héctor Parra recogió su equipo sin decir nada más y se fue. Para ese momento, el Ferrari rojo parado frente al jardín principal había comenzado a atraer miradas. La gente que entraba y salía de la feria lo miraba, primero con la admiración automática que provoca un coche así, y luego, cuando se empezaba a entender que había algo mal, que el coche estaba parado y que el hombre junto a él tenía una expresión que contrastaba fuertemente con su ropa, con el tipo de curiosidad que bordea el morbo. Rodrigo era perfectamente consciente de eso, y esa conciencia era, en este momento, lo más doloroso de toda la situación. Valentina hizo algunas llamadas por su cuenta. Encontró a Sergio de la Torre, un técnico automotriz que trabajaba principalmente en la concesionaria local de Audi y BMW, pero que según la persona que se lo recomendó, había trabajado con Ferrari antes, en Monterrey. Creo que sí. Sergio llegó en 20 minutos. Revisó el coche con una actitud más metódica que el primero, pasó más de 1 hora inclinado sobre el capó, hizo pruebas de presión en el sistema de combustible, revisó la bobina de encendido, los sensores de posición del cigüeñal, los inyectores. Tampoco pudo. El problema está ahí, en algún punto del sistema de alimentación, pero no logro ubicar exactamente dónde, le dijo a Rodrigo. «No quiero tocar nada a ciegas porque en un coche de este nivel un error puede ser muy costoso». «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Ferrari?», preguntó Rodrigo.
Bueno, técnicamente en Ferrari directamente no tanto, pero gracias, mismo tono, misma cortesía de hielo. A la 1:30 de la tarde, alguien de la organización de la feria se acercó con la discreción de quien trae una mala noticia y le dijo a Rodrigo que si el automóvil iba a permanecer estacionado ahí más tiempo, necesitarían llamar a la grúa municipal porque estaba bloqueando el acceso de los proveedores. Rodrigo les dijo, con una calma perfecta, que el asunto estaría resuelto en breve. El organizador asintió y se alejó con paso rápido. Valentina, que había presenciado todo desde una distancia discreta, vio en ese momento algo que no había visto antes en Rodrigo. Una fisura, pequeña, pero real. Como cuando la superficie del hielo se quiebra bajo el peso de algo y el crujido delata que lo que parecía sólido no lo era tanto. Rodrigo, estoy bien. No te estoy preguntando si estás bien. Te estoy preguntando qué está pasando. ¿Con el coche? No. Valentina bajó la voz. Hizo que su tono fuera claro y firme, sin ser cruel. Contigo. Rodrigo no respondió. Marcó otro número. Esta vez llamó directamente al distribuidor oficial de Ferrari en la Ciudad de México. Explicó la situación. Y le dijeron que podían enviar un técnico especializado, pero que la disponibilidad más temprana sería hasta el jueves, que estaban muy ocupados. El técnico tercero que apareció fue el recomendado por el propio distribuidor de San Miguel de Allende, de BMW, no de Ferrari, pero con experiencia en marcas exóticas, según dijeron, y que llegó a las 2 de la tarde con un equipo más sofisticado. Este duró más. 2 horas exactas con el capó abierto, con su laptop conectada al sistema de diagnóstico del coche, siguiendo árboles de decisión y consultando manuales técnicos en una tablet. Al final se incorporó, se limpió las manos con un trapo y le dijo a Rodrigo: «Señor Castellanos, mi diagnóstico es que tiene un problema en el módulo de control electrónico del sistema de inyección. Es un fallo que no puede resolverse aquí. Necesita ir a un taller Ferrari certificado. El más cercano está en Guadalajara. Así es. Son 4 horas de distancia. Lo sé. Lo lamento». El tercer técnico se fue. Rodrigo se quedó parado junto a su Ferrari, en la tarde ya templada de San Miguel de Allende, con la plaza llenándose de la gente de la hora de la comida y el coche rojo como una herida abierta en medio de la calle empedrada. Eran las 4:15 de la tarde, 7 horas desde que el coche se había parado, 3 mecánicos, ninguna solución. Y en algún lugar de la ciudad, un hombre de 45 años con las manos manchadas de grasa había recibido un mensaje de texto y estaba pensando si era o no asunto suyo. Si hay alguien que te viene a la mente mientras escuchas esta historia, alguien que trabaja sin ser visto, que da sin que se lo pidan, que sabe más de lo que los demás creen, mándales este audio. A veces la mejor forma de decirle a alguien que lo valoramos es compartir una historia que se parece a ellos. Y si apenas llegas al canal, suscríbete antes de continuar, porque lo que viene ahora va a cambiar todo lo que creías saber sobre esta tarde en San Miguel de Allende. Aurelio terminó con el pointer a las 3:40 de la tarde. Había pensado en el mensaje toda la mañana con la distancia de quien intenta no pensar en algo, pero los pensamientos que uno intenta ignorar son como el agua. Encuentran el camino de todas formas. Ferrari. Aurelio Mendoza Fuentes sabía de Ferrari lo que muy poca gente en todo Guanajuato sabía. No porque hubiera estudiado en alguna universidad cara, ni porque hubiera hecho un curso oficial en Italia. Sabía porque su padre, don Refugio Mendoza, había sido el tipo de mecánico que se sentaba con los manuales técnicos en la madrugada como si fueran novelas, que pedía catálogos de marcas europeas desde antes de que existiera el Internet con la misma naturalidad con que otros piden el periódico,
que había trabajado una temporada en un taller especializado en Ciudad de México, donde había pasado por sus manos, entre otros, un Testarossa de 1989 y un 348 de 1994. Don Refugio le había enseñado todo eso a Aurelio. Las tardes del taller de su padre habían sido una universidad sin credenciales. Motores abiertos como anatomías, el viejo explicando con paciencia infinita, mientras el muchacho miraba y preguntaba y volvía a mirar. Un motor no es mecánica pura, Aurelio, le decía don Refugio, mientras sus manos grandes señalaban una parte u otra. Es también lógica, es también paciencia. El motor siempre te dice lo que tiene. Hay que aprender a escuchar. Aurelio había aprendido a escuchar, pero había aprendido muchas otras cosas también, y no todas de motores. Guardó el pointer, dobló el trapo, lavó las manos lo mejor que pudo, miró el reloj, miró la calle, pensó en los 47,000 pesos que le faltaban y en los 9 días que tenía para conseguirlos y en el modo en que la doctora Villanueva había pronunciado la palabra urgente con un peso específico que a Aurelio se le había quedado grabada en algún lugar detrás del pecho. Se cambió la camisa, se puso la menos manchada que encontró en el cajón del banco de trabajo, azul marino, con el logo bordado de Mecánica Mendoza en el pecho. Se pasó los dedos por el cabello, agarró su caja de herramientas portátil y salió. El jardín principal de San Miguel de Allende es uno de esos lugares que parecen diseñados para recordarle a la gente la diferencia entre los que tienen y los que no. Los laureles centenarios recortan el cielo en cuadros perfectos. Las bancas de hierro forjado están dispuestas con la simetría de quien planificó el espacio para la contemplación y el paseo. El templo de San Miguel Arcángel se eleva al fondo con sus torres neogóticas de color rosa, una iglesia que tardó siglos en terminarse porque cada generación le agregó algo, y que por eso tiene la extraña belleza de las cosas que nadie terminó de planear del todo. En el borde norte del jardín, frente al portal de Guadalupe, estaba el Ferrari. Aurelio lo vio desde la esquina y se detuvo un momento. Era rojo, absolutamente rojo, la clase de rojo que el italiano llama rosso corsa, rojo de carreras, un rojo que no pide permiso. El coche tenía esa línea baja y agresiva de los deportivos que parecen a punto de saltar incluso cuando están parados. Las salidas de aire laterales abiertas como branquias, los rines de 10 radios que brillaban incluso en la sombra de la tarde. Alrededor del coche, a una distancia respetuosa pero curiosa, había quizás 15 o 20 personas. Algunos tomaban fotos, otros simplemente miraban. Y junto al coche, con los brazos cruzados y la expresión de alguien que está en el tipo preciso de situación que más detesta en el mundo, estaba un hombre vestido de blanco y beige que Aurelio nunca había visto antes. Rodrigo Castellanos Vidal. Valentina estaba a su lado, en silencio. Había decidido en algún momento de la tarde que decir más cosas no iba a ayudar y que lo mejor que podía hacer era estar presente sin añadir presión. Aurelio caminó hacia el coche con paso tranquilo. No era un paso de quien llega a rescatar. No había nada heroico en su manera de moverse, sino de alguien que llega a ver algo que necesita ver. Se detuvo a unos metros. Miró el Ferrari. Sacó el teléfono, fingió revisar algo, pero en realidad estaba observando la posición del coche, el ángulo en que estaba estacionado, si había algún charco o mancha bajo el chasis. No había. Luego miró al hombre de blanco. Rodrigo lo notó. Notó la mirada. Notó la caja de herramientas. Notó la camisa con el logo de la mecánica. Lo evaluó en un segundo, con la rapidez inconsciente con que la gente de cierta clase evalúa a la gente de otra clase, y lo que registró fue zapatos desgastados,
pantalón de mezclilla con una mancha de grasa en la rodilla derecha, manos que incluso desde esa distancia evidenciaban el oficio. Rodrigo apartó la mirada. No era la primera vez en el día que un mecánico se acercaba, y hasta ahora ninguno había podido. Pero Aurelio no se fue. Se quedó donde estaba, mirando el coche, y esa quietud particular, no la quietud de quien no sabe qué hacer, sino la quietud de quien está pensando muy rápido, hizo que Rodrigo volviera a mirarlo. ¿Usted es mecánico?, preguntó Rodrigo, con un tono que no era exactamente cortés, pero tampoco era descortés. Simplemente era el tono de alguien que ha pasado un día muy largo y ya no tiene energía para los registros más finos del trato social. Sí, dijo Aurelio. Ya vinieron 3. No pudieron. Sí, me comentaron. Una pausa. El ruido de la plaza llenaba el espacio entre los dos hombres. Música de marimba desde uno de los stands, risas de un grupo de turistas, el silbato de un policía de tránsito a media cuadra. ¿Usted trabaja en Ferrari?, preguntó Rodrigo. No, tengo una mecánica aquí en el Callejón del Chorro. Rodrigo procesó eso. Una mecánica de barrio en el Callejón del Chorro, el lugar donde la gente lleva Surus y Pointers y camionetas de redilas. Entonces, empezó Rodrigo. No le voy a robar tiempo, dijo Aurelio. Lo dijo con la calma específica de alguien que sabe exactamente lo que vale y no necesita convencer a nadie de ello, aunque tampoco lo está exhibiendo. Una calma honesta, una calma de herramienta bien calibrada. Solo quiero pedirle una cosa. ¿Cuál? ¿Puedo revisar el motor solo 5 minutos? Nada más. Si no encuentro nada en 5 minutos, me voy y no lo molesto más. Rodrigo lo miró. La pregunta era tan simple y tan directa que por un momento no supo qué responder. En todo el día nadie le había pedido permiso de esa manera. Los otros 3 técnicos habían llegado con sus credenciales y sus equipos y sus certezas, o lo que parecían certezas. Este hombre llegaba con una caja de herramientas oxidada y una pregunta que sonaba casi humilde. Casi. Porque había algo en la forma en que Aurelio mantenía la mirada, sin desafío pero sin apartarla, que impedía que la palabra humilde fuera completamente exacta. Era algo más parecido a la dignidad, que es una cosa diferente. Valentina observó la escena desde el lado, miró al mecánico, miró a Rodrigo, no dijo nada. Rodrigo bajó la vista al Ferrari, al coche que representaba la última capa respetable de una fachada que se estaba agrietando por dentro. Al coche que 7 horas antes había sido un símbolo y que ahora era un problema público. 5 minutos, dijo. No dijo más, solo eso. Aurelio asintió. Dejó la caja de herramientas en el suelo junto al coche, abrió el cofre del maletero delantero. El Ferrari 488 tiene el maletero adelante y el motor atrás, para dejar ahí la caja, y luego caminó hacia la parte trasera del vehículo donde estaba la cubierta del motor. ¿Hay llave?, preguntó. Rodrigo sacó la llave y se la pasó. Aurelio abrió la cubierta de motor trasera. El motor del Ferrari 488 GTB es una obra de ingeniería que tiene la propiedad de verse tan hermosa como funcional. El V8 biturbo con su sistema de refrigeración seco, las líneas rojas de los cables de encendido, los turbos gemelos que a plena carga producen el rugido más reconocible de la industria automotriz. Aurelio lo miró durante unos 5 segundos sin tocar nada. En esos 5 segundos, algo en su interior se quedó completamente quieto. Era la misma quietud que su padre le describía cuando hablaba de escuchar el motor. No era una metáfora mística, era la suspensión real del pensamiento no relevante. Afuera quedaban el jardín, la gente, el hombre de ropa cara, los 20,000 pesos que le faltaban, la doctora Villanueva, el mensaje de texto. Adentro quedaba solo esto: el motor, el espacio, la lógica. Su vista recorrió el sistema de alimentación.
bomba de combustible, rampa de inyectores, las líneas de alta presión, la presión. Eso era lo que los otros tres habían seguido, y correctamente, los códigos de error apuntaban al sistema de inyección. Pero el sistema de inyección es un ecosistema, no un interruptor. Y la pregunta que los otros tres no habían respondido, o no habían sabido hacer, era: ¿dónde exactamente dentro de ese ecosistema? Aurelio se agachó, sacó una linterna pequeña de su bolsillo, alumbró debajo de la rampa de inyectores del banco izquierdo, y ahí lo vio. Era tan pequeño que casi no era nada. Un disco delgado, no más grande que una moneda de 10 pesos, adherido con un material parecido a la silicona negra en la base de la línea de retorno de combustible. Un disco que, a primera vista, podría confundirse con una pieza del propio motor. Pero Aurelio sabía, con la certeza absolutamente tranquila de quien lleva 30 años conociendo motores, que eso no era una pieza del Ferrari. Era algo que alguien había puesto ahí. El disco tenía un pequeño pin metálico en el centro. Era un disruptor de señal, un dispositivo pequeño, no sofisticado pero efectivo, diseñado para interferir con la señal electrónica que controla la presión de la bomba de combustible, haciendo que el sistema de control electrónico reciba datos erróneos y corte el flujo de combustible como medida de seguridad. En pocas palabras, alguien había saboteado el Ferrari. Aurelio permaneció en esa posición, agachado con la linterna en la mano mirando el disco, durante aproximadamente 4 segundos. 4 segundos en los que procesó lo que estaba viendo, lo que significaba y lo que iba a hacer con esa información. Era mecánico, no era policía, no era juez, no era investigador. Su trabajo era hacer que los motores funcionaran. Pero, tomó el dispositivo con cuidado, usando un trapo que sacó de su bolsillo trasero para no dejar sus huellas en él. Lo guardó en el bolsillo de la camisa. Luego, con la misma linterna, siguió revisando. Porque si alguien había puesto algo ahí, en ese lugar específico del motor, era alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo. Y alguien que sabe exactamente lo que hace en un Ferrari no pone solo una cosa. Revisó el banco derecho, nada. Revisó el sistema de encendido, nada. Y entonces, mientras alumbraba la zona donde el mazo de cables del sistema de gestión del motor pasaba junto al compartimiento de servicio derecho, la linterna iluminó algo que no tenía nada que ver con el motor. Una bolsa de plástico sellada al vacío, del tamaño aproximado de un libro delgado, adherida con velcro industrial a la pared interior del compartimiento de servicio, en un ángulo que solo sería visible si uno estaba exactamente donde Aurelio estaba en ese momento con esa linterna, en ese ángulo. Aurelio la miró durante 3 segundos. No la tocó. La fotografió con el teléfono. 2 fotos. El ángulo en que estaba, el velcro, la bolsa sellada. Luego, con movimientos precisos y económicos, extrajo el disruptor de señal de su bolsillo, desconectó el punto de contacto que hacía el falso circuito, limpió los residuos de silicona con el trapo, reconectó correctamente la línea de retorno, verificó visualmente que todo estuviera en su posición original. Se incorporó. «Pruebe», le dijo a Rodrigo. Rodrigo lo miró. Luego miró el coche. Luego lo miró de nuevo. «¿Qué hizo?» «Pruebe primero». Rodrigo vaciló un momento más. Luego entró al Ferrari. Introdujo la llave, presionó el botón de arranque. El V8 biturbo del Ferrari 488 encendió. No encendió de manera débil ni tentativa. Encendió con la violencia suave y perfecta que le era característica, ese rugido inicial que se convierte en un ronroneo grave y profundo cuando se asienta en el ralentí, esa vibración que se siente en el pecho como el latido de un animal muy grande y muy seguro de sí mismo. Hubo un silencio de 2 segundos entre las personas que estaban mirando.
Y luego el murmullo, ese murmullo particular que producen los grupos de personas cuando algo que no esperaban ocurre de manera completamente inesperada. Rodrigo apagó el motor, salió del coche, y en su rostro había algo que no había estado ahí en ningún momento del día. Una expresión que no sabía si era alivio o vergüenza, o las dos cosas al mismo tiempo, mezcladas de una manera que él mismo no podría haber descrito. Se acercó a Aurelio, lo miró. ¿Cuánto tiempo tardó?, preguntó con una voz más baja que las anteriores. Aurelio miró su reloj. 4 minutos y 28 segundos. Rodrigo procesó eso. 4 minutos y 28 segundos. 3 expertos, 7 horas. Este hombre, 4 minutos. ¿Cuánto le debo?, preguntó. Espere, dijo Aurelio. Su voz era tranquila, pero había algo en el tono que hizo que Rodrigo se quedara exactamente donde estaba. Hay algo más que necesita saber. Abrió la cámara del teléfono. Le mostró las fotos. ¿Qué es esto?, preguntó Rodrigo mirando las imágenes. Una bolsa. Está en el compartimiento de servicio derecho, adherida con velcro. No toqué nada. Solo lo fotografié. Rodrigo miró las fotos. Luego miró a Aurelio. Sus ojos tenían ahora una expresión diferente, más afilada, más vigilante, la expresión de alguien que acaba de entender que la situación es más complicada de lo que parecía. ¿Y el coche? ¿Por qué no encendía? Alguien lo saboteó, dijo Aurelio. Y dijo la palabra saboteó, sin dramatismo, con la misma sencillez con que diría está roto el alternador o tiene el filtro tapado. Era un diagnóstico, un hecho, nada más. Rodrigo no dijo nada por un momento. Valentina, que se había acercado lo suficiente para escuchar, sí dijo algo. ¿Saboteado? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, dijo Aurelio mirándola, que alguien puso un dispositivo en el motor diseñado específicamente para que no encendiera. No es un fallo mecánico ni electrónico. Es intencional. El silencio que siguió fue diferente al anterior, más denso. Valentina miró a Rodrigo. Rodrigo miraba las fotos en el teléfono de Aurelio. ¿Me permite?, dijo Rodrigo, señalando la parte trasera del coche. Es su coche, dijo Aurelio. Rodrigo abrió la cubierta de motor, usó la linterna de su propio teléfono, encontró la bolsa exactamente donde Aurelio la había fotografiado, la desprendió del velcro. Era rígida, sellada al vacío, y a través del plástico transparente se veían documentos, papeles, muchos papeles, y algo más. Rodrigo los miró desde afuera de la bolsa y su rostro hizo una cosa que Aurelio no esperaba. Palideció. No de manera dramática, no de la manera en que los rostros palidecen en las películas. Palideció de la manera en que palidecen los rostros cuando el cuerpo reconoce algo antes de que la mente termine de procesar, cuando algo muy profundo entiende que el mundo que conocía acaba de cambiar de forma. ¿Qué es eso?, preguntó Valentina. Rodrigo no respondió. Rodrigo, ¿qué es eso? No lo sé, pero su voz decía otra cosa. 5 minutos después, los tres, Rodrigo, Valentina y Aurelio, estaban sentados en la terraza del café El Buen Orden, a media cuadra del jardín, con las sillas arrimadas a una mesa en la esquina más apartada. Rodrigo había pedido agua mineral. Valentina, nada. Aurelio tenía un café que el mesero le trajo sin que él lo pidiera, simplemente porque en San Miguel a los hombres con cara de haber caminado mucho se les traía café sin preguntar. Rodrigo había abierto la bolsa. Los documentos estaban sobre la mesa. Aurelio los había mirado de reojo, con la discreción de quien no quiere parecer curioso. Pero no necesitaba mirarlos detenidamente para entender que eran documentos financieros. Había cifras, sellos, firmas notariales visibles en los bordes de algunos folios, y que la reacción de Rodrigo ante ellos era la de alguien que reconoce lo que tiene enfrente y no le gusta lo que reconoce. ¿Quiere que me vaya?, preguntó Aurelio. No,
dijo Rodrigo. Y ese no fue pronunciado con una urgencia que lo sorprendió. No el no de alguien que quiere compañía, el no de alguien que en ese momento prefiere tener un testigo. Rodrigo pasó los siguientes minutos leyendo en silencio, con la mandíbula apretada y los ojos moviéndose rápidamente por las páginas. Valentina miraba. Aurelio tomaba su café y miraba la calle y esperaba. Fue Valentina quien habló primero. «Rodrigo, dime qué es». Rodrigo acomodó los documentos sobre la mesa con un movimiento lento y deliberado, como si ordenarlos fuera lo único que podía controlar en ese momento. «Son documentos de mi empresa», dijo. «¿Qué empresa? ¿Cuál de ellas?» «La principal. Castellanos Desarrollos. Los balances reales». Valentina tardó un momento en procesar eso. «¿Reales? ¿En contraposición a qué?» Rodrigo no respondió. «Rodrigo». La voz de Valentina tenía ahora un borde que no era enojo todavía, pero que se estaba convirtiendo en algo parecido. «¿En contraposición a qué balances?» «A los que presentamos a los inversionistas». El silencio que siguió a esa frase tenía una temperatura diferente a la anterior. Era el tipo de silencio que se produce cuando algo que uno sospechaba, pero no quería confirmar, queda confirmado. Y uno no sabe todavía si lo que siente es sorpresa o simplemente la consumación de una tristeza que ya estaba ahí. Valentina miró los documentos. Los miró un momento sin tocarlos, como si tocarlos los hiciera más reales. «¿Cuánto?», preguntó. «¿Cuánto qué? ¿Cuánto debes?» Pausa. 43 millones de pesos, dijo Rodrigo. Y la manera en que lo dijo, sin inflexión, como si la cifra fuera demasiado grande para que la voz le diera cualquier tipo de énfasis, fue más perturbadora que si lo hubiera dicho llorando. Valentina no dijo nada. Se recargó en el respaldo de la silla, miró el techo, miró la calle, miró los documentos. Aurelio, que había escuchado todo sin moverse, tomó el último sorbo de su café y pensó: «Esto no es asunto mío. Esta es la vida de otras personas. Yo vine a revisar un motor. Tengo que irme». Pero no se fue. No se fue porque en ese momento, mientras Rodrigo reorganizaba los documentos sobre la mesa, una hoja sola resbaló y cayó hacia el lado donde estaba Aurelio, y Aurelio, por el reflejo automático de quien recoge lo que cae, la atrapó antes de que llegara al suelo, y en esa hoja, antes de que su cerebro le indicara que debía devolvérsela sin mirarla, sus ojos cayeron sobre 3 palabras en el encabezado del documento. 3 palabras que le detuvieron el aliento. «Mecánica Mendoza, propietario». Aurelio se quedó completamente quieto. Miró la hoja. Su mano no temblaba, pero por dentro algo muy viejo y muy quieto se había puesto de pie. El documento era un contrato de cesión de derechos, fechado el 17 de noviembre de 2004. El propietario cedente era don Refugio Mendoza Alcántara. El cesionario era Inmobiliaria Castellanos y Asociados S.A. de C.V. El objeto de la cesión era la propiedad en pleno dominio del inmueble ubicado en Prolongación Insurgentes número 412, San Miguel de Allende, Guanajuato, en donde opera actualmente el establecimiento comercial denominado Mecánica Mendoza. El precio acordado, 350,000 pesos, pagaderos en 18 mensualidades. Abajo, en letra pequeña, había una cláusula de incumplimiento que estipulaba que en caso de que el cesionario no cumpliera con los pagos en tiempo y forma, el contrato quedaría sin efecto, pero la propiedad inmueble permanecería en poder del cesionario mientras se resolviera el litigio correspondiente. El pago de las mensualidades, según las notas al margen escritas con pluma roja, se habían completado 3. Las 15 restantes, nunca. Aurelio leyó todo esto en aproximadamente 20 segundos.
Luego levantó los ojos y miró a Rodrigo Castellanos Vidal. Lo que sintió en ese momento no era lo que las películas suelen mostrar cuando un personaje hace un descubrimiento así. No era rabia explosiva, no era un grito, no era el impulso de voltear la mesa. Era algo más profundo y más antiguo, que empezaba en el centro del pecho y se extendía hacia afuera como las ondas en el agua cuando cae una piedra. Su padre, don Refugio Mendoza Alcántara. Mecánico de oficio y de vocación, hombre que sabía el nombre de cada herramienta que tenía y el origen de cada pieza de conocimiento que guardaba en la cabeza. Hombre que había construido su taller en ese inmueble de la Prolongación Insurgentes con 20 años de trabajo y de sacrificio y de mañanas largas y de tardes que llegaban a la madrugada. Hombre que a los 58 años había recibido una propuesta de inversión de un joven empresario de nombre Rodrigo Castellanos, que le había prometido convertir la mecánica en una cadena de talleres especializados, para lo cual necesitaban el inmueble como garantía del crédito de expansión. Hombre que había firmado ese contrato con la confianza de quien lleva 30 años siendo honesto con el mundo y asume que el mundo lo es con él. Hombre que 3 años después, cuando los pagos nunca llegaron, y el litigio por la propiedad empezó, y los abogados de Castellanos encontraron el modo de prolongar el proceso mes tras mes, había tenido que cerrar el taller y mudarse con lo que quedaba de él y de su familia a una vecindad en el Callejón del Chorro, donde el local más pequeño y barato que encontró fue el que hoy era Mecánica Mendoza. Hombre que 2 años después de ese cierre, a los 62 años, había muerto de un infarto. El médico había dicho que era el corazón. Aurelio siempre había pensado que era también el orgullo, que en cierto tipo de hombres son la misma cosa. Todo eso pasó en 20 segundos por la mente de Aurelio mientras miraba a Rodrigo Castellanos. Y Rodrigo, que no sabía nada de todo esto, que no sabía quién era el hombre que tenía enfrente, notó ese cambio en la mirada del mecánico, con la agudeza de quien ha pasado su vida leyendo rostros de gente que quiere dinero de él. Y le preguntó, ¿qué encontró? Aurelio puso la hoja sobre la mesa. La deslizó hacia Rodrigo con la misma calma con que había deslizado la llave cuando terminó de revisar el motor. Rodrigo miró el documento. Lo reconoció de inmediato. Esos papeles venían de sus propios archivos. Alguien los había sacado y los había metido en esa bolsa, y leyó el encabezado. Mecánica Mendoza. Levantó los ojos hacia Aurelio. Miró la camisa, el logo, las letras bordadas que decían Mecánica Mendoza. Y Aurelio vio el momento exacto en que Rodrigo Castellanos lo entendió. Vio ese instante específico en que 2 y 2 se juntan en la mente de alguien y producen un 4 que nadie quería que existiera. Hubo un silencio de tal densidad que Aurelio podía escuchar el latido de su propio corazón. Contó 2 pulsaciones. 3. 4. Rodrigo puso el documento sobre la mesa. No lo miró más. «¿Es usted?», empezó. «Aurelio Mendoza Fuentes, el hijo de don Refugio». Otra pausa. «Dios mío», dijo Valentina en voz baja. No era una exclamación dramática. Era simplemente la constatación de alguien que acaba de entender que la tarde ha tomado una dirección que no se podía haber anticipado 2 horas antes. Rodrigo miró la mesa. Sus manos, con los dedos entrelazados encima de los documentos, permanecieron inmóviles. Cuando levantó la vista, Aurelio notó algo en su expresión que no esperaba encontrar. No era la mirada del hombre que niega, ni la del que se justifica, ni la del que ataca cuando se siente acorralado. Era la mirada de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo y que en este momento, por primera vez en mucho tiempo, no sabe si tiene fuerzas para seguir cargándolo. «Yo», comenzó Rodrigo. «No tiene que decir nada», lo interrumpió Aurelio. «No necesita nada». La voz de Aurelio era tranquila, completamente tranquila. No la tranquilidad de quien ha decidido perdonar,
sino la tranquilidad de quien ha decidido terminar con una conversación antes de que empiece en un lugar que no sirve. Lo que quiero saber es qué hay en esos documentos y quién puso esa bolsa en su coche. Rodrigo lo miró durante un momento. Luego, como si algo en él hubiera cedido, asintió. Lo que había en los documentos, lo que Rodrigo fue explicando en los siguientes 20 minutos, con la voz del hombre que sabe que ya no tiene sentido mentir, al menos no en este contexto, al menos no a estas personas, era la radiografía completa de una ruina que llevaba años construyéndose en silencio. Castellanos Desarrollos había sido una empresa real en su momento. Había tenido proyectos reales, clientes reales, ganancias reales. Todo eso había ocurrido entre 2010 y 2016, el período de la gran expansión inmobiliaria en San Miguel de Allende, cuando los precios de los bienes raíces se habían disparado y cualquiera que tuviera tierra y conexiones había hecho dinero. El problema era lo que Rodrigo había hecho con ese dinero. No lo había reinvertido en la empresa, lo había apostado, no en el sentido metafórico de tomar riesgos de negocios. Lo había apostado en el sentido literal: casinos en Las Vegas, apuestas deportivas en línea, mesas de póker privadas en Ciudad de México, donde se reunían hombres con mucho dinero y sin suficiente discreción. En 2017 había perdido en una sola noche en el casino de Monterrey una cantidad que prefería no recordar y que representaba la mayor parte de la reserva de liquidez de la empresa. Desde entonces había estado operando con una estructura de Ponzi que ni siquiera él había reconocido como tal al principio, usando los depósitos de los nuevos inversionistas para pagar los rendimientos prometidos a los anteriores, mientras el agujero central se hacía más grande y más profundo con cada mes que pasaba. El Ferrari, los mocasines italianos, el departamento en Guadiana, el reloj Panerai, todo eran apuestas de otro tipo. La apuesta de que si uno parece rico el tiempo suficiente, alguien más querrá ser parte de esa riqueza y traerá el dinero que se necesita para seguir pareciendo rico. La rueda giró durante casi 8 años, y la persona que la había detenido, o que al menos había decidido que era hora de detenerla, era el licenciado Emilio Garza Reyes. Garza Reyes era uno de los primeros inversionistas de Castellanos Desarrollos, un abogado corporativo de Querétaro que había puesto 7 millones de pesos en el proyecto de Rodrigo en 2015 y que, cuando se enteró de la verdadera situación de la empresa, Rodrigo no sabía cómo exactamente, aunque sospechaba que fue a través de un contador que había trabajado para ambos. Había decidido no ir a los tribunales, sino hacer algo diferente. Había contratado a alguien para sabotear el Ferrari. Y había metido esa bolsa con los documentos. No porque quisiera destruir a Rodrigo públicamente, sino porque quería que Rodrigo supiera que él sabía. Era un mensaje que decía: tengo las pruebas, sé lo que eres, y las condiciones de lo que sigue las pongo yo. ¿Y a qué condiciones se refiere?, preguntó Valentina, que había escuchado todo esto en silencio y cuya voz tenía ahora la frialdad específica de alguien que está procesando información a una velocidad que el corazón no acaba de alcanzar. No lo sé todavía, dijo Rodrigo. No he podido hablar con él hoy. Tenía el teléfono apagado, porque sabía que ibas a llamar en cuanto entendieras el mensaje. Rodrigo no respondió, pero la ausencia de respuesta era suficientemente elocuente. Valentina miró los documentos. Los miró un rato largo, luego los miró a él. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo esta mentira?, preguntó, y la pregunta no era de acusación, sino de genuina necesidad de entender que de alguna manera era peor que la acusación. Rodrigo tardó en responder. Muchos años, dijo al fin. ¿Cuántos exactamente?
8, tal vez 9. Valentina asintió. Una vez. Como si eso cerrara algo, como si ese número fuera la confirmación de algo que había empezado a saber, pero que necesitaba oír de su boca. 2 años, dijo ella en voz baja, casi para sí misma. 2 años contigo. Rodrigo la miró. Valentina. No. No levantó la voz. No lo necesitaba. No ahora. Aurelio había estado escuchando todo esto desde su silla, con el café frío enfrente y las manos sobre la mesa. Pensaba en su padre. Pensaba en que el taller de la prolongación Insurgentes había sido demolido 5 años atrás, y en ese terreno había un desarrollo de departamentos de lujo. Pensaba en que don Refugio había muerto sin recuperar lo que era suyo. Pensaba en Sofía y en los 47,000 pesos, y en la doctora Villanueva y en el mensaje del banco y en todos los eslabones de una cadena que, si la seguías hacia atrás lo suficiente, te llevaba a este hombre sentado frente a él con un reloj que valía más de lo que Aurelio ganaba en 2 años. Y pensaba en lo que su padre le había dicho una vez, en una de esas tardes de taller que se habían quedado grabadas con la precisión de las cosas verdaderas. El dinero que se saca con deshonestidad nunca descansa, Aurelio. Siempre está buscando el camino de regreso, no porque la vida sea justa, sino porque la mentira es una carga que pesa más de lo que parece al principio. Don Refugio lo había dicho sin amargura, simplemente como una observación del mundo. Nunca supo, porque nunca supo quién era exactamente el joven Rodrigo Castellanos que le había tomado el taller, que estaba hablando de una profecía concreta. Aurelio miró a Rodrigo. «Hay una cosa que necesita hacer», dijo. Rodrigo levantó los ojos. Antes de hablar con Garza Reyes, antes de hablar con su abogado, antes de hacer cualquier otra cosa. Aurelio hizo una pausa. No era una pausa dramática. Era la pausa de quien elige cuidadosamente las palabras que van a decir algo que no puede desdecirse. Tiene que hablar con sus inversionistas, no con el que lo está chantajeando, con todos los demás, con los que pusieron su dinero confiando en usted. Rodrigo no dijo nada. Porque si lo que hay en esos documentos sale a la luz de otra manera, continuó Aurelio, y va a salir porque Garza Reyes ya decidió usarlo, y la gente como Garza Reyes siempre lo usa, va a salir cuando él decida y de la manera que él decida, y eso es peor, para usted y para todos los demás. ¿Por qué le importa eso a usted?, preguntó Rodrigo, y la pregunta no era hostil, era genuinamente confundida. Aurelio pensó la respuesta. Porque hay personas que pusieron su confianza donde usted puso su vanidad, y esas personas merecen saber la verdad de boca del hombre al que le creyeron, no de un abogado que la usará como palanca. Rodrigo miró a Aurelio durante un momento largo. Luego miró los documentos. Y Valentina, que había permanecido en silencio escuchando a Aurelio, miró al mecánico con una expresión que no era exactamente gratitud, sino algo más complicado. El reconocimiento de que hay personas en el mundo que dicen la verdad sin adornos y sin costo, simplemente porque es la verdad, y que ese tipo de personas son cada vez más difíciles de encontrar. ¿Y el asunto de mi padre?, preguntó Aurelio. Rodrigo lo miró. El contrato de cesión, continuó Aurelio. Señaló la hoja que seguía sobre la mesa. Las 15 mensualidades que nunca llegaron. El inmueble que se quedó en sus manos, mientras el litigio se alargó lo suficiente para que mi padre muriera sin resolverlo. Rodrigo cerró los ojos. Fue un gesto breve, pero completo. El gesto de alguien que ha escuchado algo que ya sabía, pero que nunca había tenido que escuchar dicho en voz alta por la persona a quien le correspondía decirlo. «No tengo el dinero», dijo Rodrigo, con la voz que tienen las personas cuando dicen la verdad y saben que la verdad es insuficiente. «Lo sé», Aurelio asintió. «Eso no cambia lo que pasó». «No»,
no lo cambia. Hubo un silencio. «Tengo una hija», dijo Aurelio. No lo dijo como acusación, lo dijo como dato. Tiene 8 años. Necesita una cirugía cardíaca. Me faltan 20.000 pesos para completar lo que cuesta. Rodrigo lo miró. «Con todo lo demás que tiene encima», continuó Aurelio, «no le estoy pidiendo esos 20.000 pesos. No soy de los que piden lo que no pueden darse, pero quiero que sepa que existen. Que hay una niña que se llama Sofía que va a entrar a un quirófano el 16 del mes que entra, y que su padre va a conseguir esos 20.000 pesos de la manera que tenga que conseguirlos, aunque tenga que trabajar 3 semanas sin dormir». Rodrigo lo miraba en silencio. «Solo quería que supiera», dijo Aurelio, «que la historia de lo que hizo no termina con usted. Tiene cola, siempre tiene cola». Se levantó de la silla, tomó su caja de herramientas, miró a Valentina, una mirada breve, de reconocimiento, sin palabras, y caminó hacia la salida del café. «Espere». La voz de Rodrigo lo detuvo en la puerta. Aurelio se giró. Rodrigo había sacado su cartera. No la abrió de inmediato. La tuvo en la mano un momento mirándola, como si estuviera calibrando algo internamente que tenía más capas que un simple pago. 35.000 pesos, dijo, para la cirugía. Aurelio no se movió. «Es lo que llevo encima en efectivo», continuó Rodrigo. «No es lo que le debo, no es lo que le debería, ni siquiera se acerca, pero es lo que puedo darle ahora». Aurelio miró el dinero, miró a Rodrigo. Y en ese momento, de pie en la puerta del café, el buen orden, mientras afuera la tarde de San Miguel de Allende seguía su curso con la indiferencia tranquila de las tardes históricas que han visto demasiadas cosas para sorprenderse, Aurelio Mendoza Fuentes tomó la decisión más difícil que había tomado en mucho tiempo. No porque no necesitara el dinero, lo necesitaba con una urgencia que se sentía en el estómago. No porque el dinero fuera sucio. Era de Rodrigo Castellanos, que era un hombre que había mentido mucho y mal, pero en este momento el dinero era real y estaba siendo dado sin que nadie lo estuviera amenazando para darlo. Era difícil por otra razón. Era difícil porque aceptarlo significaba cerrar algo. No resolver, no compensar, no equilibrar. Esas palabras no alcanzaban para cubrir la distancia entre 350.000 pesos nunca pagados y 35.000 ahora ofrecidos. Pero sí significaba cerrar algo. Y Aurelio no estaba seguro de que quería cerrar. No todavía. No de esta manera. Pensó en Sofía, en el sonido de su respiración cuando dormía, en el modo en que la niña decía papi con una P que todavía tenía algo de cuando era más pequeña, en el 16 del mes que entra y en los 47.000 pesos que necesitaba y en los 27 que tenía. Pensó en su padre, pensó en lo que su padre habría dicho y supo la respuesta. Se acercó a la mesa, tomó el dinero. «Gracias», dijo. 2 palabras, sin drama, sin condiciones verbales. Rodrigo asintió. Aurelio metió el dinero en el bolsillo de la camisa. El mismo bolsillo donde había guardado el disruptor de señal que había sacado del motor del Ferrari. Se lo quedó mirando un momento. Luego lo sacó y lo puso sobre la mesa junto a los documentos. «Esto es lo que le pusieron en el motor», dijo. «Guárdelo. Si habla con la policía lo van a necesitar». Rodrigo miró el pequeño disco metálico. «¿Va a hablar con ellos?», preguntó. «No», dijo Aurelio, «no es mi problema, es el suyo», y salió del café. Afuera la tarde había dado un paso hacia la noche sin que Aurelio lo hubiera notado dentro del café. El cielo sobre los tejados de San Miguel de Allende tenía ese color específico del crepúsculo en las ciudades coloniales de altiplano. No exactamente naranja ni exactamente rosa, sino algo intermedio
que cambia demasiado rápido para que uno lo fije bien en la memoria y que por eso se recuerda más como una sensación que como un color. Aurelio caminó de regreso al jardín. El Ferrari seguía ahí. Ahora, sin el drama de estar descompuesto, se veía distinto. Simplemente un coche rojo muy caro, aparcado en una calle empedrada de una ciudad colonial, sin nada que lo distinguiera de otros símbolos de dinero que pasaban por ahí en cualquier tarde de feria. Alguien había sacado una silla plegable del café de la esquina y la había puesto junto al Ferrari para cobrar de propina por dejar a los turistas tomarse fotos junto a él. Ese detalle le pareció a Aurelio simultáneamente cómico y triste, aunque no sabría decir exactamente por qué las dos cosas al mismo tiempo. Caminó de regreso al callejón del Chorro con la caja de herramientas y los 35.000 pesos en el bolsillo, que eran un peso físico muy específico que no se correspondía con su apariencia. No caminó rápido, caminó como siempre, con ese paso de quien no tiene prisa porque sabe que el trabajo siempre va a estar ahí cuando llegue. Pero adentro, algo que llevaba años muy quieto se había movido. Doña Carmen estaba en la puerta de su cuarto cuando Aurelio llegó al callejón. Sofía estaba dormida en el catre del fondo, con una fiebre leve que la doña había estado atendiendo con paños húmedos desde las 5 de la tarde. «No es nada grave», le dijo la señora. «La nena ya está mejor». Pero quedó cansada. Aurelio asintió. Entró al cuarto de Sofía. La niña dormía de lado, con la mejilla apoyada en la almohada y el cabello oscuro extendido alrededor como una corona pequeña. Respiraba con esa regularidad tranquila de los niños dormidos, que a los padres les parece al mismo tiempo un alivio y una especie de milagro pequeño que no da por sentado. Le puso la mano en la frente. Estaba fresca. La fiebre había bajado. Se quedó sentado junto al catre durante 5 minutos, en silencio, escuchando respirar a su hija y pensando en nada específico y en todo al mismo tiempo. Luego sacó el teléfono y llamó a la doctora Villanueva. «Doctora, buenos días. Disculpe la hora. Le llama Aurelio Mendoza, el papá de Sofía». «Don Aurelio, claro. ¿Cómo están?» «Bien. Llamo para confirmar la cirugía del 16. Ya tengo los fondos». Una pausa breve al otro lado. «Me da mucho gusto, don Aurelio. Voy a hacer la anotación. Necesito que nos confirmen por escrito antes del 10. Lo hago mañana primero que nada». «Perfecto. Que descanse». Aurelio guardó el teléfono. Se quedó sentado otro momento junto al catre de Sofía. Luego se levantó, cerró la puerta con cuidado para no despertar a la niña y fue a sentarse en el banco del taller, en la oscuridad, sin encender ninguna luz, con el techo de lámina sobre la cabeza y el olor familiar de aceite y metal que llevaba toda su vida acompañándolo. Pensó en Rodrigo Castellanos, pensó en que había algo profundamente irónico en toda la tarde que acababa de vivir, aunque la ironía era de ese tipo que no produce risa, sino más bien el reconocimiento de que el mundo tiene una geometría muy peculiar. El hijo del hombre al que Rodrigo había arruinado era el único que había podido arreglar su Ferrari. El hombre que no tenía nada era el único que había podido ayudar al que tenía todo y lo estaba perdiendo. Y el coche, que era el último símbolo de una mentira de 43 millones de pesos, había llevado dentro de sí, sin saberlo, el papel que documentaba la primera víctima de esa mentira. No era justicia exactamente. La justicia habría sido que don Refugio viviera para verlo. La justicia habría sido que el taller de la prolongación Insurgentes no hubiera sido demolido. La justicia habría sido muchas cosas que no habían ocurrido y que no iban a ocurrir porque el tiempo no funciona así. Pero era algo, era la geometría extraña del mundo diciendo que las cosas se relacionan aunque uno no lo sepa,
que los hilos de las historias se cruzan, aunque las personas que los sostienen nunca lo hayan planeado. Aurelio no fue directamente al taller cuando salió del café. Caminó primero sin dirección precisa, dejando que los pies lo llevaran por la lógica del empedrado, por las calles que bajaban y subían con la irregularidad característica de San Miguel de Allende, una ciudad construida sobre una colina que nunca pretendió facilitar el tránsito. Pasó por el callejón de Loreto, con sus muros encalados y sus flores desbordadas desde los balcones. Cruzó frente a la parroquia, donde un grupo de señoras salía de la misa de las 4, y lo miraron con esa mirada específica de las feligresas que ven a un hombre con caja de herramientas y deciden que su lugar no es exactamente ahí. Llegó hasta el mirador del Parque Juárez, desde donde podía verse el valle al norte de la ciudad, los cerros pelones de finales de invierno que pronto estarían más verdes, y el cielo enorme que en esa hora de la tarde tenía el tipo de luminosidad que produce en ciertas personas el impulso de fotografiarlo y en otras el impulso de simplemente quedarse ahí mirando. Aurelio era de los segundos. Se sentó en una de las bancas de piedra. Dejó la caja de herramientas en el suelo entre sus pies. Sacó el teléfono no para llamar a nadie, sino para mirar la hora, las 5:42. Llevaba fuera del taller casi 2 horas y media. Sacó del bolsillo de la camisa los billetes que Rodrigo le había dado. Los contó sin prisa. 35,000 pesos exactos, en billetes de 500 y de 1,000, que olían levemente al interior cuero de una cartera de marca. Billetes que nunca habían conocido otro bolsillo que el de alguien para quien 35,000 pesos eran lo que llevaba encima en efectivo. Los dobló, los guardó de nuevo. Pensó en su padre. Don Refugio Mendoza Alcántara había sido, entre muchas otras cosas, un hombre que nunca hablaba mal de nadie en voz alta, aunque lo pensara en voz baja. Era una disciplina que había cultivado durante décadas, no porque fuera ingenuo o porque creyera que el mundo estaba lleno de buenas personas, sino porque decía que hablar mal gastaba energía que era mejor invertir en el trabajo. La amargura pesa más que la graxa, decía, y lo decía con ese acento del norte de Guanajuato que alargaba ligeramente las vocales, especialmente la A, y que a Aurelio le parecía ahora, con la distancia de los años, el acento más honesto que había escuchado. Pero había una cosa sobre la que don Refugio nunca había hablado, ni en voz alta ni en voz baja, al menos no delante de Aurelio: el nombre de Rodrigo Castellanos, el nombre de la persona que le había tomado el taller. No porque no lo supiera, lo sabía. Aurelio había encontrado entre los papeles del viejo que quedaron cuando murió el contrato de cesión y las cartas de los abogados y los expedientes del juzgado civil, donde el litigio había durado exactamente el tiempo suficiente para que la resolución llegara cuando ya no importaba. Y en esos documentos estaba el nombre Rodrigo Castellanos Vidal, en calidad de representante legal de Inmobiliaria Castellanos y Asociados. Don Refugio no lo nombraba porque era un hombre que creía que nombrar las cosas que te lastiman es una forma de darles más vida de la que merecen. Aurelio había heredado esa creencia, aunque no siempre con el mismo éxito. Lo que pensó, sentado en el banco de piedra del Parque Juárez, con el valle al fondo y los 35,000 pesos en el bolsillo, era que su padre habría querido que él no tomara el dinero. No por orgullo, don Refugio no era de los que confunden orgullo con dignidad, sino porque habría dicho que ese dinero cargaba una historia que no terminaba simplemente porque alguien lo diera. Pero también habría dicho, y esto era igualmente cierto, que Sofía era la nieta que él nunca había conocido y que por esa nieta habría hecho cualquier cosa dentro de sus posibilidades. Y que las posibilidades, en este momento, incluían 35,000 pesos.
Aurelio cerró los ojos un momento. Respiró el aire del atardecer de San Miguel, que tenía esa temperatura específica de marzo en el altiplano. Fresco, pero no frío. El aire de la primavera que no ha llegado del todo, pero que ya está asomándose. «Bueno, papá», dijo en voz baja. No en voz alta, exactamente, la voz de alguien que habla con alguien que no está físicamente presente, pero que tampoco está completamente ausente. «Creo que lo hiciste». Se levantó. Tomó la caja de herramientas. Empezó a caminar de regreso al callejón del Chorro. Después de que Aurelio salió del café, Rodrigo y Valentina se quedaron solos en la mesa con los documentos entre ellos y el silencio que tienen las parejas cuando saben que lo que están viviendo es el tipo de momento que divide el tiempo en antes y después. Valentina pidió un agua mineral, Rodrigo también. El mesero los trajo sin decir nada, con esa discreción de los buenos meseros que saben leer el tono de una mesa. Valentina miró los documentos durante un rato. No los leyó. Ya había entendido suficiente para no necesitar leer los detalles, sino que los miró como se mira algo que hay que decidir qué hacer con ello. «¿Cuándo empezó?», preguntó finalmente. «¿El problema?». «No, la mentira». Rodrigo tardó en responder. No porque no supiera, sino porque la respuesta verdadera era más complicada que una fecha. «No sé si hay un momento exacto», dijo. «Empecé haciendo cosas que no eran exactamente mentiras. Exageraciones, proyecciones optimistas, el tipo de cosas que todos hacen cuando buscan inversión». Rodrigo: «Sé que eso no es una respuesta suficiente. No es una respuesta en absoluto». Pausa. «Fue en el 2017», dijo finalmente. «El casino de Monterrey. Perdí en una noche lo que no tenía derecho a perder. Y en vez de decirlo, busqué la manera de cubrirlo. Y la manera de cubrirlo requirió otra cosa, y esa otra cosa requirió otra más, y en algún punto perdí la cuenta de cuántas capas llevaba». Valentina asintió, no con aprobación, con el tipo de asentimiento que significa «entiendo lo que dices», sin que eso implique ninguna otra cosa. «¿Lo del mecánico?», preguntó. «Lo de su padre». «Antes, 2004, fue el primer negocio grande. Necesitaba el inmueble para garantizar un crédito. Él firmó de buena fe». «¿Y pagaste?». Rodrigo miró la mesa. 3 meses. Valentina procesó eso. 3 meses de 18. Y luego un proceso legal diseñado para alargar, y un hombre que murió esperando. «¿Sabes lo que me cuesta más trabajo entender?», dijo Valentina, con la voz baja y directa de quien no tiene ya ningún incentivo para no ser completamente honesta. «No es el dinero, no es la magnitud del fraude. Lo que me cuesta trabajo entender es que compartiste tu cama con una persona durante 2 años mientras cargabas esto, que me mirabas a los ojos, que me hablabas de proyectos y de futuro y de todo lo que íbamos a hacer. ¿Nunca pensaste en decirme?». «Pensé en decirte muchas veces». «¿Qué te detuvo?». Rodrigo la miró, y hubo algo en esa mirada que Valentina no esperaba. No era la mirada del que busca compasión, ni la del que se defiende, ni siquiera la del que pide perdón. Era la mirada de alguien que está llegando, muy tarde, a una honestidad que no sabe si sirve de algo a estas alturas, pero que ya no puede guardarse. «El miedo a perderte», dijo. Valentina cerró los ojos un momento. «Rodrigo», dijo cuando los abrió, «me perdiste en el momento en que decidiste que mentirme era la manera de quedarte conmigo». No dijo más. No era necesario decir más. Tomó su bolso. Se puso de pie. Miró los documentos sobre la mesa. La historia de un hombre que había construido una vida sobre algo que no era sólido. Y luego lo miró a él. «Haz lo que el mecánico te dijo», dijo. «Habla con tus inversionistas tú primero, antes de que Garza Reyes lo haga a su manera». «¿Por qué?».
porque es lo correcto, y porque si hay algo que todavía puede salvarse de quién eras antes de que todo esto empezara, eso es lo que lo salvaría. Y salió del café con el paso firme de quien ha tomado una decisión y no pretende renegociarla. El licenciado Emilio Garza Reyes era, en su propia estimación, un hombre pragmático, no moral, no inmoral, pragmático. Había aprendido en 30 años de práctica legal que los tribunales son lentos y que la paciencia es una virtud cara. También había aprendido que hay momentos en que una demostración vale más que una sentencia. Cuando descubrió, a través de un contador que había trabajado para ambos, que Castellanos Desarrollos era en realidad un castillo de naipes que se sostenía sobre el dinero de sus propios inversionistas, no fue directo al Ministerio Público. Fue primero a un detective privado, luego a alguien que sabía a alguien que podía acceder a ciertas cosas sin dejar rastro, y eventualmente al pequeño disruptor de señal que costó 3,000 pesos y que él mismo, con sus propias manos cuidadas de abogado, había colocado en el motor del Ferrari durante una recepción en casa de un conocido común 3 semanas antes, mientras el servicio de ballet distrajo a Rodrigo con una copa de vino tinto. La bolsa con los documentos, copias de los balances reales que su contador había reproducido, más el contrato de cesión del taller Mendoza que había encontrado en los archivos del juzgado civil. Fue idea de su esposa, que tenía sentido del teatro, que a Garza Reyes le parecía excesivo, pero que reconocía como efectivo. Si vas a darle el mensaje, había dicho su esposa, dáselo donde más duele, en su propio coche, en su propio símbolo. King Garza Reyes había aceptado la idea con la resignación de quien reconoce que el otro tiene razón, aunque uno preferiría haberla tenido primero. Lo que no había calculado con toda la precisión de su mente legal era que el Ferrari no sería reparado por ninguno de los 3 especialistas que Rodrigo llamaría, sino por un mecánico de barrio del Callejón del Chorro, cuyas manos conocían los motores Ferrari con la intimidad de los que aprenden las cosas desde adentro. Ni que ese mecánico sería el hijo del hombre cuyo contrato estaba en la bolsa, ni que ese encuentro completamente accidental cambiaría el curso de lo que Garza Reyes había planeado con tanto cuidado. Cuando Rodrigo lo llamó el miércoles para decirle que iba a convocar a los inversionistas a una reunión voluntaria de revelación el jueves, Garza Reyes guardó silencio durante 5 segundos completos. ¿Por iniciativa propia?, preguntó. Sí. ¿Sin que yo lo obligue? Sin que nadie me obligue. Otros 3 segundos de silencio. ¿Qué cambió?, preguntó Garza Reyes. Alguien me lo dijo de una manera que tuve que escuchar. ¿Quién? El mecánico que arregló el Ferrari. Silencio de 4 segundos. Un mecánico, repitió Garza Reyes. Uno que resulta que sabe más de lo que uno esperaría. Garza Reyes consideró eso durante un momento. Luego dijo, si la reunión es genuina y están todos los inversionistas y se presenta información real, puedo esperar antes de presentar la demanda. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que necesite para ver si lo que dice que va a hacer lo hace en realidad. Entendido. Rodrigo. ¿Sí? El asunto del taller Mendoza. El contrato de cesión. Lo sé. Ese contrato formará parte de la demanda civil si va a eso. Es evidencia de un patrón. Ya sé, Emilio. Pero si hay un acuerdo voluntario con el hijo del señor Mendoza antes de que llegue a los tribunales. Ya lo hay, dijo Rodrigo. En la medida de lo que pude. Otro silencio. 35,000 pesos, dijo Garza Reyes, que sabía lo que había en la cartera de Rodrigo con la misma precisión con que sabía muchas otras cosas. Es lo que tenía. ¿No es suficiente? No, pero es un principio. Garza Reyes guardó silencio un momento más.
Luego, con el tono neutro del hombre que ha decidido algo, pero prefiere que no se note demasiado, dijo: «Haga la reunión del jueves. Hágala bien, y veremos». Colgó. Se quedó mirando su teléfono durante un momento. Luego llamó a su esposa. «El Ferrari lo arregló un mecánico de callejón», le dijo. Y resulta que era el hijo del hombre del contrato de cesión. Silencio al otro lado. «¿En serio?», dijo su esposa. «¿En serio? ¿Y se encontraron?». «Al parecer sí». Otro silencio. «El mundo tiene unas vueltas», dijo su esposa. «Sí», dijo Garza Reyes, «las tiene». En los días que siguieron, San Miguel de Allende fue el escenario de varias cosas que ocurrieron de manera simultánea, aunque por diferentes razones. Rodrigo Castellanos Vidal convocó a una reunión de inversionistas el jueves de esa misma semana. Fue, según las personas que estuvieron presentes, una reunión que no se parecía a ninguna otra que él hubiera convocado antes. Sin PowerPoint, sin proyecciones de crecimiento, sin el vocabulario específico de quien vende esperanza disfrazada de análisis financiero. Solo Rodrigo de pie frente a 14 personas que habían confiado su dinero en él, diciéndoles la verdad, con la precisión de quien ha tomado la decisión de no tener más secretos. No todos lo tomaron bien. Algunos amenazaron con denunciarlo penalmente. Uno se fue sin decir nada. 2 se quedaron a escuchar hasta el final y prometieron hablar con sus propios abogados antes de decidir cualquier cosa. El licenciado Emilio Garza Reyes presentó una demanda civil el lunes siguiente. Fue un proceso que tomaría meses, posiblemente años. Valentina Ríos dejó el departamento de Guadiana el mismo jueves después de la reunión de inversionistas. No lo hizo con drama ni con discursos. Hizo sus maletas, le agradeció a Rodrigo los 2 años que habían sido reales, porque algunos lo habían sido, eso también era verdad. Y se fue. El Ferrari fue embargado 3 semanas después como parte de las garantías del crédito. Rodrigo Castellanos, que había construido 42 años de su vida en torno a una imagen que ya no sostenía, tuvo que empezar a aprender lo que significa existir sin esa imagen. Era, descubrió, un aprendizaje más difícil que cualquier otra cosa que hubiera hecho. En cuanto a Aurelio, la cirugía de Sofía se realizó el 16 de marzo en el Hospital General de Guanajuato a las 8 de la mañana. Duró 4 horas y 40 minutos. Aurelio esperó en el pasillo con una taza de café de la cafetería que no pudo terminar, porque la mano no dejaba de temblarle. La doctora Villanueva salió a las 12:40 con la expresión de quien trae una buena noticia, y esperó un momento antes de decirla, no por crueldad, sino porque sabía que esos momentos necesitan un instante de preparación para ser completamente recibidos. Salió perfectamente, don Aurelio. El defecto quedó cerrado. El corazón está respondiendo bien. Aurelio no dijo nada durante unos 4 segundos. Luego dijo, «Gracias». Y fue la misma palabra, con el mismo tono tranquilo y directo, que había dicho en la puerta del café el buen orden cuando tomó el dinero de Rodrigo Castellanos. 2 palabras que pueden contener muchas cosas diferentes según quién las dice y cuándo y a quién. Doña Carmen lloró en el pasillo cuando Aurelio le dio la noticia. Le abrazó el brazo con las 2 manos y dijo, «Qué bueno, qué bueno, qué bueno», 3 veces seguidas, que era exactamente lo que necesitaba decir. Sofía tardó 4 días en poder levantarse. El 5º ya le preguntaba a su papá si podía ir al callejón a ver los gatos. El 6º estaba sentada en el banco del taller, con una camiseta que le quedaba grande y el cabello recogido en una cola, viendo cómo su padre trabajaba y haciendo las preguntas infinitas de los niños que tienen el tamaño perfecto para caber junto a un adulto que trabaja y no estorbar. «Papi, ¿por qué los carros no funcionan solos?».
porque necesitan que alguien los cuide. ¿Como nosotros? Más o menos. Tú me cuidas a mí todo el tiempo. ¿Y quién te cuida a ti? Aurelio levantó la vista del motor que tenía enfrente. Miró a su hija. Pensó en su padre. Pensó en los 5 minutos que habían cambiado un martes de marzo. La gente que amamos nos sigue cuidando, aunque ya no estén, le dijo. Eso es lo bueno del amor. No necesita que uno esté presente para funcionar. Sofía lo pensó durante un momento con esa seriedad de los niños que consideran las cosas con más cuidado de lo que los adultos suponen. Entonces el abuelo refugio todavía te cuida. Sí, dijo Aurelio, creo que sí. Yo nunca lo conocí. No, pero él habría querido conocerte. ¿Cómo sabes? Porque tú eres su nieta, y él era el tipo de hombre que habría querido conocer a su nieta. Sofía asintió, satisfecha con esa respuesta, y volvió a sus propias reflexiones de niña de 8 años que acaba de salir de un hospital y que está descubriendo que el mundo exterior tiene más texturas y sonidos y olores de lo que recordaba. Aurelio volvió al motor. Las manos anchas, de nudillos pronunciados como pequeñas colinas, se movieron con la precisión y la calma de siempre. El motor, un Tsuru de 2003 esta vez, no un Ferrari, nunca un Ferrari de nuevo probablemente, pero igual importaba. Le contaba lo que tenía si uno sabía escuchar, y Aurelio sabía escuchar. Hay una cosa que los mecánicos saben y que pocas otras personas aprenden por el mismo camino, que el estado real de una máquina casi nunca es lo que parece en la superficie, que hay que abrir para saber, que hay que alumbrar los ángulos donde nadie mira, que el problema que parece de una cosa es frecuentemente de otra, y que encontrarlo requiere paciencia y conocimiento y, sobre todo, la honestidad de no suponer que ya se sabe antes de haber visto. Eso es lo que hizo Aurelio Mendoza Fuentes aquella tarde de martes en San Miguel de Allende. No hizo nada más que eso. Abrió, alumbró, miró sin suponer. Y lo que encontró no fue solo el problema de un motor. Fue el hilo de una historia que llevaba 20 años sin terminar. Rodrigo Castellanos, en los meses que siguieron, tuvo que aprender a vivir en una escala muy diferente. Vendió lo que pudo para pagar lo que tenía que pagar. Llegó a acuerdos con algunos inversionistas. Siguió peleando el proceso con Garza Reyes, que era complicado y lento como todos los procesos legales. Hubo noches en que la dimensión de lo que había construido, no la empresa, sino la mentira que la sostenía, se le venía encima con un peso que no lo dejaba dormir. En esas noches pensaba a veces en un mecánico de 45 años que había revisado su motor en 4 minutos y 28 segundos, y que después, con el mismo aplomo con que había reparado el coche, le había dicho la cosa más simple y más difícil que alguien puede decirle a otro, la verdad sobre quién es el que habla, quién era el que escucha y lo que hay entre los dos. Si ese pensamiento lo ayudaba o lo perturbaba, Rodrigo no lo sabía con certeza. Probablemente las dos cosas, que es como operan casi todas las cosas verdaderas. Valentina Ríos empezó a trabajar en una galería en la Colonia Juárez de Ciudad de México. Tardó varios meses en hablar del tiempo que había pasado en San Miguel. Cuando lo hacía, decía que había aprendido que hay 2 tipos de personas, las que cuidan mucho sus apariencias y poco su interior, y las que cuidan su interior y dejan que las apariencias hagan lo que puedan. Decía que durante mucho tiempo había confundido las primeras con algo que valía la pena. Y Sofía Mendoza, que a los 8 años no sabía nada de Ferraris, ni de mecánicos famosos, ni de contratos de cesión, ni de fondos de inversionistas, sí sabía una cosa con la certeza absoluta de los niños que han visto de cerca el amor de un padre, que su papá tenía las manos más capaces del mundo, que cuando esas manos se posaban sobre un motor, el motor funcionaba, y que cuando esas manos se posaban sobre su frente cuando ella tenía fiebre, también ella funcionaba mejor. Eso,
para una niña de 8 años que acaba de entender que el corazón puede fallar y que puede también ser reparado, era suficiente. Era más que suficiente. Aurelio apagó la luz del taller mucho más tarde esa noche, cuando el callejón del Chorro ya estaba completamente dormido, y las únicas luces que quedaban eran las del farol en la esquina y la ventana de doña Carmen, que siempre dejaba prendida una veladora, porque decía que la Virgen de Guadalupe dormía mejor con luz. Limpió el banco de trabajo por última vez, colgó el trapo en el clavo de siempre y miró el taller con la mirada de todos los días. La mirada de alguien que conoce cada rincón de ese espacio y sabe exactamente lo que vale. No en pesos, sino en años y en madrugadas y en manos que lo sostuvieron antes que las suyas. Si esta historia te llegó al corazón, hay 3 cosas que puedes hacer en los próximos 30 segundos. Dale like a este video para que más personas puedan encontrarlo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y déjame en los comentarios el nombre de alguien en tu vida que se parece a Aurelio, alguien que trabaja en silencio, que sabe más de lo que aparenta, que nunca necesita anunciarse para que todos sepan lo que vale. Este canal existe gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima historia.